Con las charlas vamos a invitar ahora al doctor Mario Uribe, que es médico cirujano de la unidad de hígado, vía biliar y páncreas y trasplante de El Salvador en Santiago, Chile. Él va a hablar de alternativas quirúrgicas para aumentar la resecabilidad de las metástasis hepáticas. ¿Sí, doctor Uribe? Hola, buenas tardes. Me van a perdonar que presente sentado, pero estoy con una fractura de pierna que me complica un poco. Vamos a ver si lo podemos efectivamente cambiar bien de acá. Bien, todos sabemos que la resección hepática en cualquiera de sus modalidades es la única acción terapéutica, es la más efectiva dentro de las acciones terapéuticas, finalmente puede llegar a ser curativa en lesiones hepáticas tanto primitivas como metastásicas. Ahora, cuando hay muchas lesiones, ocasionalmente la cirugía está contraindicada, pero existen algunas alternativas terapéuticas que pueden hacer que estas lesiones sean finalmente resecables. Si quiere me baja esta luz nomás, por favor. ¿Cuáles son los criterios de resecabilidad? El objetivo es alcanzar los criterios actuales de resección, un porcentaje de hígado remanente que después vamos a ver de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente, la calidad del hígado, distinto si es un hígado sano hasta el espectro de un hígado cirrótico, y al menos en la primera cirugía tener 2 segmentos hepáticos libres de enfermedad, estos segmentos estén adyacentes, que tengan un flujo vascular de entrada con una rama de la vena porta, de la arteria hepática, un flujo vascular de salida con una rama de la vena subrahepática y un flujo biliar de salida. Digo que esto es una primera etapa porque después uno puede hacer resecciones y tenemos casos conocidos de pacientes que tienen un solo lóbulo, pero ya no en la primera cirugía, sino que posteriormente. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de la audiencia son cirujanos? Ya, bastante, 3, 4. Bueno, me alegro porque enfoqué esta charla. Esta presentación la tengo en una modalidad más quirúrgica, que es ver todas las técnicas, con qué se corta el hígado, cómo se hace el control vascular, pero la verdad que pensando en esta audiencia nos vamos a referir fundamentalmente a la gran limitante que tiene la resección hepática, que es lo que llamamos la falla hepática postoperatoria. Y nos vamos a referir a eso porque después en 3 o 4 diapositivas vamos a hablar de las técnicas, cómo podemos prevenir esto. El hígado, finalmente uno puede resecar y re-resecar si uno tuviera que efectuar la resección y posteriormente se va y no tuviera que hacer el seguimiento del paciente. El 95% de las lesiones finalmente pudieran ser resecables, pero finalmente no es posible por las alteraciones anatómicas o por la falla hepática postoperatoria. No hay un consenso realmente qué es lo que es una falla hepática postoperatoria, pero lo que sí está claro es que la incidencia va de aproximadamente un 1% y hasta casi un 35%. Que es la principal causa de mortalidad en los pacientes sometidos a cirugía. Existen distintos factores de riesgo. Dentro de eso hay factores que son fundamentalmente del paciente, factores del hígado y factores netamente quirúrgicos. Dentro de los factores del paciente está la edad, las patologías hepáticas que pueden estar asociados, si están o no con cuadros infecciosos, si tienen malnutrición, que es un factor bien importante, factores hepáticos, la capacidad funcional hepática remanente, si tienen hígados que están alterados por quimioterapia prolongada, si son hígados con NASH, son hígados cirróticos o si tienen hipertensión portal. La hipertensión portal para los cirujanos realmente es una complicación mayor. Y uno netamente quirúrgico, que es la complejidad de la cirugía, si son resecciones extendidas o no, si dentro de la cirugía se ha habido grandes pérdidas hemáticas o si hay algún otro tipo de problema. Ya, sí, está bien. Ahora, dentro de los factores de riesgo del paciente, la edad es una de las condiciones que influye porque la edad altera de forma importante la capacidad regenerativa del hígado y es un factor independiente de complicaciones. Ahora, la capacidad regenerativa se altera tanto en las resecciones hepáticas menores como en las mayores. En los casos de los pacientes sean diabéticos, la diabetes altera el sistema de regeneración del hígado y si tenemos un paciente que lo sometemos a cirugía grande, como puede ser una hepatectomía derecha extendida a un
cuando comparamos en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de menos de 25 sobre 30, hay una diferencia significativa también en las complicaciones. Y la nutrición o malnutrición o desnutrición también es un factor importante, y esto lo vemos en todo tipo de pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Se altera la respuesta inmune, se altera la capacidad de cicatrización, aumentan las complicaciones y se altera también la capacidad de regeneración del hígado. Dentro de los factores propiamente hepáticos tenemos la cirrosis. La cirrosis está categóricamente alterada la capacidad de regeneración. El trabajo que demuestran la mortalidad asociada a una colecistectomía laparoscópica puede llegar a un 20% en aquellos pacientes cirróticos, e incluso más si tienen hipertensión portal. Un paciente Child C con hipertensión portal, realmente uno trata de evitar la cirugía. La mortalidad puede llegar hasta un 30% en los casos de hepatectomía. Y otro que es más frecuente, como podemos observar pacientes que están sometidos a quimioterapia, se presentan esteatosis o incluso esteatohepatitis, y con ello también puede aumentar la morbimortalidad. Un elemento a considerar importante dentro de lo que tenemos acá en este auditorio, ¿cierto?, es la morbilidad asociada a los esquemas terapéuticos que ustedes usan. Si nosotros vemos el oxaliplatino, produce dilatación sinusoidal, el irinotecan, esteatohepatitis, y todo esto nos va a dar un escenario que dentro de la cirugía nos va a complicar bastante, porque se produce un aumento de sangrado significativo. Ahora, de acuerdo al esquema usado en neoadyuvancia y el tiempo, sobre todo el tiempo, es bien importante en que la quimioterapia ha sido utilizada, podemos llegar con el paciente con mejores o peores condiciones intraoperatorias. Ahora, dentro de los factores quirúrgicos hay factores que se asocian a lo que ocurre inmediatamente en la cirugía y en el postoperatorio inmediato y tardío. Las pérdidas sanguíneas sobre un litro que puede parecer mucho en pacientes que han estado sometidos a quimioterapia, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un pequeño grado de hipertensión portal o que están sometidos a grandes resecciones hepáticas o se presenta cualquier complicación, no es una pérdida infrecuente. Si nosotros tenemos una lesión de vena cava, por ejemplo, un sangrado no controlado de la vena porta, en 3 minutos un paciente puede perder un litro de sangre y estar choqueado. Y la extensión de la resección, hay un concepto que aprendimos con los trasplantes hepáticos, donante vivo, que es el small for size, donde el hígado que queda en el paciente, el hígado remanente, es muy pequeño. Este hígado está sometido a un hiperflujo relativo portal y por lo tanto se va produciendo un shear stress endotelial y una serie de cambios que finalmente hacen que esto se haga insuficiente o que derive en cirrosis. Entonces, es otro mecanismo cuando tenemos que evaluar la función residual hepática. No nos vamos a meter en esto directamente, la fisiopatología y la fisiología de la falla hepática postoperatoria, pero lo que sí podemos decir que se produce este shear stress que habíamos estado conversando, que hay liberación de factores tumorales, que hay aumento de la producción de interleuquina y que finalmente esto puede afectar la recuperabilidad del hígado. La recuperación funcional en general se puede producir en unas 3 semanas y la recuperación del volumen en 2 a 6 meses. Es importante pensar que el hígado se regenera en forma normal si uno realiza una hepatectomía, y esto lo sabemos por los escáneres, un concepto ya que lleva su tiempo. El hígado se regenera si uno realiza una resección hepática a un ritmo de 1 centímetro cúbico por día. Y con las técnicas que vamos a ver posteriormente, esto se puede aumentar en forma significativa. Recordemos esa cifra, 1 centímetro cúbico por día, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo podemos medir nosotros la función hepática que tenemos? Hay diferentes técnicas. Ningún método por separado ha demostrado ser mejor que otro, y a nosotros nos gustaría como cirujanos saber qué pacientes van a hacer insuficiencia hepática para evitar efectuar grandes resecciones y combinar con métodos como lo que ha sido mencionado de radioterapia o ablación por radiofrecuencia. El Chaipuk, por todos conocido, el MEL también, que viene de los trasplantes, son elementos que nos pueden hablar de una proyección sobre aumento de la morbimortalidad. Nosotros los pacientes Child C tratamos en general, no lo operamos salvo que sean resecciones muy, muy pequeñas. Ahora, la retención de verde de endocianina es un muy buen test, que quizás de los mejores, pero que no está difundido por lo menos en nuestro país.
es mucho mejor que los métodos de score que hemos señalado. Hay otros test también de determinación cualitativa de la función hepática, donde hay otros elementos que son depurados por el hígado, como puede ser la lidocaína, aminoácidos, etcétera, que ustedes pueden verlo en la diapositiva. Y otro es la resonancia magnética con contraste específico del hígado, donde hay un contraste paramagnético con gadolinio que es captado por los hepatocitos, tiene un tiempo hepático y tiene un tiempo de excreción, donde ya no está solo la imagen, sino que está asociado a funcionalidad. Tampoco aún está muy difundido. Otra determinación cualitativa es el Lmax, que es la función hepática máxima. Es un test preoperatorio, bastante simple función hepática, ya que un isótopo se aspira y se ve una función espirométrica, no es invasivo, no se modifica ni con la edad, ni con el género, ni con el índice de masa corporal, y puede ser una buena estimación de la función del hígado. La determinación del volumen también es otro elemento que puede ser determinante, y esto es más simple porque lo que uno puede hacer es, a través de un escáner o una resonancia magnética, determinar cuál es el volumen del futuro remanente hepático. Y esto es lo que habíamos dicho en un principio. Si nosotros tenemos un hígado sano, nos puede bastar con un 20%. Si tenemos un hígado que ha sido sometido a una quimioterapia prolongada, cuando hablamos de prolongado más de 6 meses, nadie le va a pasar mucho si son 2 o 3 ciclos, pero ya más de 6 meses se empieza a alterar. Ahí necesitamos por lo menos una función de un 30 o 40%, y si el paciente tiene un hígado cirrótico, debe ser de un 40 a un 70%. Un criterio también importante de resecabilidad es que los márgenes deben ser negativos. Antes se pensaba, hasta el año 2005, que el margen debería ser de 1 centímetro. Sin embargo, estudios de Johns Hopkins demuestran que si uno tiene un margen entre 1 milímetro y 5, entre 1 y 4, 5 y 9 o más de 1 centímetro, no se altera el pronóstico, pero sí si el margen es positivo. Por lo tanto, uno de los criterios de resecabilidad es que nosotros tenemos que tener un margen negativo. Otra manera de ver el remanente hepático futuro, que es bastante más simple, es el 0,5 del peso corporal. Ya si pensamos que el hígado más o menos un 2%, un paciente de 70 kilos, 1.400, y aquí se ocupan los porcentajes. Pero ese mismo 0,5% en un paciente de 70 kilos deberían ser unos 350 centímetros cúbicos si es que el hígado está sano. Ahora, ¿cómo definimos la falla hepática postoperatoria? Hay diferentes criterios, uno del 50 y 50, el pic de bilirrubina alterado y algunas definiciones de esa sigla de institutos internacionales para estudio del hígado y el score de Haider. Acá están algunos criterios para definir, están todos los que hemos señalado y algunos que veremos ahora, que son lo más importante. Esto es fácil de acordarse. El 50% es un tiempo de hipotrombina de menos de 50%, un INR de 1.7 o una bilirrubina plasmática de 50 micromoles por litro en el 5º día postoperatorio. Aquellos pacientes que tienen bajo esto son indicadores de un probable aumento en la mortalidad. Sin embargo, esto lo sabemos en el postoperatorio y no lo podemos utilizar previamente. Aquellos pacientes que tienen un pic de bilirrubina durante los primeros 7 días sobre 7 miligramos por decilitro tienen mayores complicaciones generales, mayor morbimortalidad general, mayor grado de insuficiencia hepática y mayor grado de mortalidad. La mortalidad, en este caso, en este estudio, en los cuales de un grupo grande de pacientes, solo 20 tenían un aumento de la bilirrubina en los términos que señalé previamente, y de estos 20 fallecieron 5, o sea, un 25% de mortalidad, que por supuesto es una mortalidad prohibitiva para nuestros estándares. Ahora, también hay un asunto práctico cuando definimos de acuerdo a una sigla que es de estudios hepáticos del grupo oncológico de cirujanos de Estados Unidos. Cuando hay un grado A es una disfunción hepática leve que no precisa acciones terapéuticas más importantes. El grado B tiene una disfunción moderada que sí precisa acciones terapéuticas, pero no necesita porque el paciente esté en unidad de cuidados intensivos. Y el grupo C necesita cuidado intensivo y probablemente un soporte como ventilación mecánica, y soporte renal, etcétera, como diálisis, etcétera. Acá están
lo mismo, ¿cierto?, que hemos señalado. En el 2 no se necesita tratamiento invasivo, pero en lo otro sí. Y el score de Haider es un poquito más complejo, pero incluye las complicaciones de una cosa muy quirúrgica, que el sistema de Clavian-Dindot, que nos habla de las complicaciones leves, moderadas y severas post-cirugía, y utiliza el INR, la bilirrubina plasmática, la albúmina y la creatinina para realizar un score, en el cual va con un puntaje, que esto tiene, por cada uno de esos parámetros tienen 3 puntos. Entonces, cuando tenemos menos de 6, 0,2% de mortalidad, que aumenta 1,2 entre 6 y 8,9, de 9 a 11, 34%, y sobre 11 ya tenemos una mortalidad que es sobre el 80%. Esto para definir por qué la importancia de tener alguna estrategia para aumentar la resecabilidad manteniendo un remanente hepático futuro adecuado. La embolización de la vena porta es una técnica simple descrita en los años 80, que es un procedimiento que se realiza en forma percutánea. Habitualmente están orientados a hacer crecer el hígado izquierdo, que es el más pequeño, ya que el derecho da cuenta de aproximadamente el 70% del volumen hepático. Se introduce en forma percutánea y se emboliza la vena porta. Con eso disminuye la irrigación en ese lado y el hígado crece a un ritmo de aproximadamente 3 a 4 centímetros cúbicos por día, por lo cual se logra aumentar el remanente hepático futuro en aproximadamente 6 a 8 semanas. Y la otra técnica es la ligadura de la vena porta o la sección de la vena porta, que habitualmente se ocupa con pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Estos pacientes tienen lesiones en ambos lados, se resecan las del lado izquierdo, se liga el lado derecho y se produce un crecimiento, que es un crecimiento también en un periodo de 6 a 8 semanas, lográndose un aumento del remanente hepático hasta un 40%. Tiene una morbimortalidad que aumenta con la segunda cirugía, y es una estrategia que se realiza para realizar cirugía en 2 etapas. Por ejemplo, si tenemos estas 2 lesiones, esto hígado para allá es el hígado izquierdo, para los que no son cirujanos, este hígado derecho. Entonces, en una primera etapa se resecan esas 2, se liga la vena porta o se secciona esta vena porta, y posteriormente lo que se produce el aumento hepático, se realiza la hepatectomía derecha. Otro mecanismo es hacerlo muy parecido, resecando alguna, y para poder hacerlo y no tener que sacrificar tanto parénquima se puede asociar a radiofrecuencia, cosa que en un periodo de aproximadamente 8 semanas se puede efectuar la resección. Acá hay un caso de eso en los cuales se ha efectuado ligadura portal. Y el último es la bipartición hepática. El término es Associated Liver Partition for Portal Embolization for Stage Hepatectomy. No me hagan repetirlo, por favor. Así que significa donde se suma la ligadura o sección de la vena porta con una sección del parénquima, pero sin resacar el hígado. Y con esto se logra un crecimiento significativo que va a un ritmo de aproximadamente 30 centímetros cúbicos por día. En 10 días nosotros podemos tener un aumento de, por supuesto que tiene un límite, pero podemos tener un aumento de un 70-80% del hígado remanente. Se produce una gran hipertrofia, y esto, lo que se está evaluando si es funcional, en la experiencia que nosotros tenemos, hay un buen porcentaje que sí es funcional. Ha sido mirado con cierto recelo en una primera etapa porque tenía una mortalidad perioperatoria de un 12 a un 23%, pero consideramos de que la falta de selección de los casos es un elemento importante para aumentar esa mortalidad y que no esté dentro de los estándares que tenemos. Si ustedes observan acá, ahí se liga o se secciona la vena porta, se resecan las lesiones que estaban en este lado, de manera que queda el hígado, lo que se llama un clearance del hígado izquierdo, sin lesiones. Posteriormente se mantiene entonces la irrigación arterial del lado derecho y completo el lado izquierdo, se secciona pero sin sacarlo, esto no se saca, y posteriormente con el escáner de control 7 a 10 días después se deja puesto algún plástico para que no se pegue mucho, se efectúa la resección. Esto que parece simple no lo es tanto porque a veces sangran bastante los pacientes. Nuestra experiencia en el Hospital de El Salvador, tenemos al momento de esta presentación 17 casos con las edades que ustedes pueden ver, la mayoría de eso de metástasis colorectal. Tenemos un crecimiento que es bastante significativo, como ustedes pueden ver en la diapositiva, con un porcentaje de complicaciones, los cuales 2 precisaron cirugía, y una insuficiencia mayor y una disfunción hepática, porque la mayoría son grados A y B, y un paciente con grado C que finalmente fallece
y que da cuenta de lo que hemos señalado, de que la falla hepática postoperatoria tiene una alta mortalidad. Este es un paciente con grandes lesiones hepáticas que se efectúa la ligadura, se efectúa el clearance del lóbulo hepático izquierdo a través de metastasectomía con una ligadura portal y sección de la porta derecha. En este caso específico, además, tenía comprometida la vena cava, así que efectuamos una resección de cava con un parche de Dacron. Obviamente, ustedes no le pueden pedir el 5% de mortalidad que tienen los pacientes sometidos a cirugía hepática mayor a este tipo de cirugía. Esto entra en un carril especial y uno debería esperar una mortalidad, si la tiene bajo el 10%, yo creo que es una mortalidad bastante buena. Pues pueden ver las características de las lesiones y son lesiones muy grandes, metastásicas, completas. Las últimas 3 diapositivas es que cuando tenemos finalmente constituida una falla hepática postoperatoria, lo más importante es control postoperatorio adecuado, ver las morbilidades, ver los signos tempranos de falla hepática. Estos pacientes son trasladados a unidades de cuidado intensivo, tratar la infección, prever la infección, cuidar los catéteres y ver la severidad que pueda tener estos pacientes, efectuar una resucitación rigurosa con uso de antibióticos, fármacos, muchas veces precisan drogas vasoactivas y necesitan todo el soporte que sea necesario. Manejo de la falla renal con diálisis y en algunos casos ha sido sugerido, no con muy buen resultado, el MARS, que se ocupa en algún momento para los trasplantes hepáticos, pero la verdad que no es muy claro. Quizás la única alternativa de tratamiento pudiera ser el trasplante hepático cuando los pacientes llevan ya mucho tiempo, pero obviamente esto en un paciente que tiene un cáncer es un criterio bastante discutible. Muchas gracias. Pasamos entonces a la presentación de 2 casos clínicos, después vamos a hacer una discusión. Hemos estado bastante bien en los tiempos, afortunadamente. El doctor Rodrigo Torres Quevedo va a presentar un caso. El doctor Torres Quevedo es cirujano, jefe de hepatobiliar del Hospital Regional de Concepción y ligado a la Universidad de Concepción.